Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Juan Guaidó designó a Julio Borges y Leopoldo López en puestos claves de su gobierno. El presidente interino de Venezuela le dio el rol de canciller al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, mientras que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ocupará la coordinación general del centro de gobierno. También tenemos que la OEA condenó las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Con esta resolución, la Organización de Estados Americanos también busca alentar el fortalecimiento de la cooperación entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos en el monitoreo de los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. Y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados advirtió que la crisis migratoria venezolana es global. La gente llega en las condiciones más vulnerables, por lo que se requiere más apoyo humanitario, así lo dijo la representante adjunta de ACNUR en Colombia, Yukiko Iriyama. Pero hablemos primero sobre la nueva decisión del presidente interino Juan Guaidó. Juan Guaidó designó a Julio Borges y a Leopoldo López en puestos claves de su gobierno. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo anuncios este miércoles 28 de agosto y nombró a Julio Borges y a Leopoldo López en puestos claves en su gobierno. El expresidente de la Asamblea Nacional fue designado como comisionado presidencial para las relaciones exteriores, mientras que el líder de Voluntad Popular ocupará el rol de coordinador general del centro de gobierno. Julio Borges se encargará de aumentar la presión internacional sobre la dictadura, así lo afirmó el jefe del Parlamento, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Respecto al rol de López, Guaidó enfatizó en que será central, dado que su oficina será un espacio de articulación. En otro orden, Juan Guaidó designó como comisionado presidencial para desarrollo económico a Alejandro Plaz, para poder promover, articular y trabajar en función de la recuperación económica. En tanto, Humberto Prados será el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, mientras que Javier Troconis será el comisionado presidencial para Gestión y Recuperación de Activos. El gobierno interino de Venezuela informó que cada uno tendrá un adjunto y una comisión. En los próximos días se designarán a los agregados militares en diversos países. Además, se ratificaron las comisiones de ayuda humanitaria, de Plan País y también de Estrategia para Atención de la Crisis. La usurpación ha dado mucho más de los que todos queremos. Estas designaciones cumplen el rol de acelerar para ponerle fin, así lo expresó Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. También tenemos que la OEA condenó las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles 28 de agosto una resolución para condenar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La resolución, que recibió 21 votos a favor, 3 en contra, con 7 abstenciones y 3 ausencias, también busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente autónomo de la OEA que no visita el país desde 2002, tenga acceso inmediato y sin obstáculos al territorio venezolano. La resolución fue presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Paraguay. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo antes de la votación que es tarde para hablar de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y consideró que actualmente se producen en ese país crímenes de lesa humanidad. Durante los debates previos a la votación, el representante de Estados Unidos, Alex Ludwig, dijo que esta resolución es importante llamado a la acción. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció en un informe publicado en julio tras una visita a Venezuela que en el último año y medio cerca de 7.000 personas fueron asesinadas allí en supuestos casos de resistencia a la autoridad.
La resolución también busca alentar el fortalecimiento de la cooperación entre la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero ahora, si nosotros hablamos un poco sobre la crisis migratoria global, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en ACNUR advirtió que la crisis migratoria venezolana dejó de ser solamente de índole regional para convertirse en global. De acuerdo con las cifras de ACNUR, América Latina y el Caribe actualmente acogen al 80%, escuchen muy bien, de los 4.3 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años, siendo Colombia el país con más refugiados, pues recibió 1.4 millones de venezolanos, claro. Los ha recibido creo que este año nada más, pero según el último censo que hizo Colombia, lo hemos dicho en varios trabajos nuestros, Colombia tiene más de 4 millones de venezolanos residenciados en este país. La representante adjunta de ACNUR en Colombia, Yukiko Iriyama, dijo que el masivo éxodo migratorio pasó de ser una crisis regional a una global. La gente llega en las condiciones más vulnerables, por lo que se requiere más apoyo humanitario, subrayó. A su vez, advirtió que Colombia percibe una gran cantidad de mujeres venezolanas en estado de embarazo, niños desnutridos y personas discapacitadas, algo que supone una mayor carga para el Estado cafetero. Es una responsabilidad compartida a nivel internacional el éxodo de venezolanos. La gente se marcha por razones diferentes, agregó Iriyama. Según el resto de la información, los países con mayor cantidad de venezolanos son Colombia con 1.4 millones, Perú con 853.000, Ecuador con 330.000, Chile con 288.000 venezolanos, Brasil cuenta con 179.000 y Argentina con 145.000 venezolanos en su territorio. Colombia nuevamente sigue punteando en este récord de acogida de venezolanos. Pero también el alto comisionado de la ONU para los refugiados advirtió que la crisis migratoria venezolana es global. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, advirtió que la crisis migratoria venezolana dejó de ser solamente de índole regional para convertirse en global. De acuerdo con las cifras de ACNUR, América Latina y el Caribe actualmente acogen al 80% de los 4.3 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años, siendo Colombia el país que más refugiados recibió con 1.4 millones de venezolanos. Lo discutíamos en la nota anterior. Por último, la representante de ACNUR, quien es Iriyama, lo mencionábamos un poco más temprano, Yukiko Iriyama, ella pues indicaba, la representante, mejor dicho, defendió la necesidad de integrar a los migrantes en el mercado laboral. Según un estudio del Banco Mundial, aunque este flujo puede tener un impacto negativo en la economía en los primeros años, a largo plazo, si se regulariza y garantiza que las personas puedan trabajar de forma legal y contribuir a la economía de Colombia, entonces se convierten en algo positivo. Si bien es cierto, el venezolano tiene una característica muy importante y es que el venezolano pues es bastante trabajador. A diferencia de otros países, podemos ver el caso con los periodistas. En otros países contratan un periodista para que redacte, otro periodista para que lea la noticia, otro periodista para que investigue, otro periodista. O sea, cada persona tiene un puesto. El venezolano, gracias a la crisis que ha vivido durante estos últimos 20 años, se ha logrado convertir en un ser completamente integral y todos los trabajos los hace la misma persona. El ejemplo más sencillo lo podemos ver en la radio, por ejemplo. En la radio necesitas un operador en vivo, un productor y un locutor. En Venezuela, los locutores se prepararon para hacer operaciones en vivo y además para producir sus espacios. Esto es una gran ventaja porque, el venezolano está preparado para cualquier trabajo que quiera desarrollar. En cualquier área, sea profesional o sea informal, o sea formal o sea informal, de cualquier manera. Y los que salen de Venezuela, la mayoría busca
mejoras laborales, mejores condiciones para vivir y pues ejercer lo que no podían ejercer acá. Generalmente van muy conscientes de que no pueden ejercer lo que desearon ejercer aquí, como por ejemplo periodistas. Afuera comienzan primero, de alguna manera, practicando oficios que no van o no tienen mucho que ver con su profesión. Pero es parte de los pormenores que deben atravesar los migrantes, no solamente venezolanos, sino de cualquier país. Pero lo que siempre busca el venezolano es poder salir adelante, echar pa'lante con toda su familia, como decimos en Venezuela, y lograr conseguir una estabilidad en ese país que lo está recibiendo. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a todas las informaciones que iremos compartiendo día a día a través de nuestro canal de YouTube Venezuela Libre. Sigan atentos.